Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 27 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Ganó la Rousseff, perdió Brasil. La división territorial, todo el centro derecha, la parte productiva de Brasil, la parte que genera recursos, la parte trabajadora, toda con el centro derecha. Toda la parte pobre de Brasil, la que vive de las limosnas que le tira el gobierno del PT, de ese gobierno que tiene al Brasil paralizado, sin crecimiento económico. El resultado final de esas fuerzas divergentes, el sur productivo y el norte improductivo, es que Brasil está en cero. 4 años más de Dilma Rousseff, con un escasísimo margen de maniobra. ¿Qué va a hacer del pobre Brasil? Perdió Brasil. En Uruguay se plantean las cosas de manera muy interesante, porque en primera vuelta gana la izquierda, gana Tabaré, pero acontece que sumados los votos de los dos derrotados superan a la izquierda de Tancredo, del guerrillero Tupamaro que gobierna Brasil en este momento. Esa es la situación en el Brasil, una segunda vuelta donde las fuerzas unidas de los derrotados suman más que los votos del oficialista. ¿Qué va a pasar en el Uruguay? El Uruguay indeciso, estuvo indeciso el Brasil hasta último momento. Desgraciadamente la Rousseff ganó por un margen estrechísimo de votos. Y aquí en Colombia, Romaña está en La Habana, el mayor secuestrador, el mayor depredador, el más temible y más sanguinario de los guerrilleros de las FARC, llegó a reforzar a Lozada, a Pachochino, a todos estos bandidos que acaban de llegar a La Habana. Una suma de asesinatos cometidos por todos los que están en La Habana dejaría al mundo lleno de escalofrío. Y entonces, no, es que hay que negociar con ellos, es que las causas objetivas de la guerra, ¿será que nos equivocamos todos entonces? Y que los que estaban en lo cierto eran estos asesinos, estos bandidos, estos secuestradores, estos masacradores, estos violadores de niñas. ¿Esa es la realidad? Ya está dicho que los que llegan no van a reforzar la comisión de ilustres negociadores que discuten con De la Calle el futuro de los colombianos. Porque ellos no están discutiendo la paz, ellos están discutiendo nuestro futuro. Cómo tiene que ser la Colombia de mañana, bien parecida a la de Nicolás Maduro y a la de Fidel Castro. Eso es lo que están diseñando y eso es lo que está entregando De la Calle allá en La Habana. Los que llegan van a una comisión técnica. El solo nombre le produce a uno una especie de subversión espiritual, una comisión técnica integrada por los asesinos de las FARC y por los militares colombianos. A eso los obligan y a eso se someten. El general Flores se somete a tener de contraparte a Romaña. Ni tanto honor ni tanta indignidad, señor general Flores. Usted debiera, si no se respeta a usted mismo, respetar el uniforme que ha llevado durante más de 30 años. Ese uniforme merece respeto. Es el uniforme de los libertadores. Es el uniforme de la gente que quedó inválida, de los muertos, de los que han creído en una Colombia distinta para que usted la entregue en La Habana, general Flores, reunido con Romaña. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza estar en igualdad de condiciones con Pachochino y con Lozada y con Romaña y con Alape,
¿No le da vergüenza? Pero en fin, en eso estamos, una comisión técnica de igual a igual. Ya sabemos quiénes son los alter ego del general Flores y de los militares colombianos. ¡Qué vergüenza para el ejército de Colombia! ¡Qué pena! Mientras tanto, el bandido Andrés París está en Colombia. Salió de La Habana y se vino para Colombia. Nos preguntamos a qué título. Aquí en Colombia también tiene levantada la orden de captura. Aquí en Colombia también tiene garantías para que el ejército no lo busque y no lo dé de baja. ¿Cuál es la situación de Andrés París en Colombia? ¿Es la de plenipotenciario? ¿Tiene en Colombia la misma condición que tiene allá en Cuba? Que lo aclaren. Es que nos meten tantos goles y tantas veces al día que dejamos de anotar las cosas más significativas. Esta presencia de Andrés París en Colombia es sencillamente indignante. Alguien se pregunta cuánto hacía que no se reunían estos bandidos. Cuando el ejército los perseguía y en la época de Álvaro Uribe Vélez no se podían reunir porque les caían a todos al tiempo. De manera que todas esas reuniones que hacían de donde salían los grandes documentos de las FARC que tenemos en nuestro poder, que todo el mundo tiene en su poder, esas se acabaron. Allá en Cuba se reunieron, se dieron abrazos. ¿Y por qué están en Cuba? ¿Por amor a la patria? ¿Por amor a un país distinto, pacífico, progresista, de unidad? ¿O porque los estaban persiguiendo y les iban a caer encima, como dice el ministro de Defensa? Y como lo dicen otros miembros de la mesa, cuyos nombres no tenemos autorización para revelar, pero cualquiera se lo imagina. Se los imagina a esos nombres. Los iban a triturar y los sacaron en helicópteros de la Cruz Roja para que se fueran a pasear a Cuba, a gozar de sus millones de dólares y a morirse de la risa de los colombianos y a definir con Humberto de la Calle el futuro de todos nosotros. Patascoy. Queridos oyentes, esto es lo más grave que ha pasado en mucho tiempo en Colombia y es el comienzo de lo que vendrá para nuestro ejército. Condenaron al gobierno de Colombia que porque no le puso atención a los muchachos que estaban en Patascoy. Todos sabemos que las FARC pudieron tomarse el fuerte de Patascoy porque no había disciplina, porque estaban dormidos, porque no cumplieron su deber de soldados. Ahora, la tesis del Consejo de Estado es que los dejaron abandonados, pobrecitos. Y oigan esto, condenada la nación a pagar cerca de 1.000 millones de pesos de indemnización, pero que esa indemnización no tiene por qué correr por cuenta de la nación. Tiene que correr por cuenta de 2 coroneles que dejaron abandonados a los soldados. Y esto es lo que viene. De aquí en adelante van a ser los oficiales del Ejército de Colombia los que tengan que pagar las indemnizaciones por los desastres de la guerra. Y siempre habrá una razón para condenarlos. ¿Por qué se produjo el ataque en tal sitio? Porque usted no tenía sus hombres allá. Ah, pero era que los tenía en otra parte. Mire, los ha debido tener es allá donde se dio el ataque. Luego usted paga, usted de su bolsillo paga la condena a los militares colombianos. Esto es lo más grave que ha pasado en muchísimos años. El Consejo de Estado se pone en la línea de los negociadores de La Habana. Los culpables han sido los militares de Colombia que han dado su vida por defender a la nación. Hoy a partir de las 8:30 de la mañana, obviamente será una hora en que nosotros continuaremos trabajando aquí en la Hora de la Verdad, habrá una reunión muy importante de víctimas de las FARC. Las víctimas de las FARC reclaman su derecho a ser atendidas, a ser escuchadas, a que se las respete. Pero las víctimas de verdad, no esa payasada que organizan Alejo Vargas y el mamerto de la ONU
que nos mandaron acá para que nos saque con espejos de la selva. Las víctimas de las FARC se reúnen en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada a partir de las 8:30 de la mañana. La Fiscalía. Ahora aparece pues el fiscal general de la Nación energúmeno con nosotros. Todo porque nos hemos preocupado por su salud. Como no va a la Fiscalía, y no es cosa de ahora, es que él dice que estaba en Ginebra resolviendo los problemas de la paz en Colombia, lo cual no es su oficio, señor fiscal. Le recuerdo que usted está hablando con un especialista en derecho constitucional y yo sé cuáles son sus funciones y cuáles no son sus funciones. Pero en Ginebra se demoraría 3 días y usted lleva meses ausente de su despacho. ¿Es por vago, por perezoso o porque está enfermo? Nos hemos preocupado por su salud, señor fiscal, entre otras para orar por usted. Sabemos que usted no cree en la fuerza de la oración porque usted dice que es ateo. A nosotros no nos importa. Rezamos por los ateos y por los que no lo son. Y estamos preocupados por su salud y preocupados por el país que tiene un cargo tan importante como la jefatura de la investigación criminal en Colombia, acéfalo, porque usted no va a su despacho. Esa es nuestra preocupación. De manera que no nos insulte y de manera que no nos agreda. Nos tiene sin cuidado, doctor Montealegre, lo que usted diga sobre nosotros. Pero no se enoje simplemente porque queramos orar por su salud y porque estemos preocupados por ella. Tanto porque nos preocupa el ser humano, cuanto que nos preocupa, y esto es lo más grave de todo, que el cargo más importante de investigación criminal que hay en Colombia está vacante, porque usted no va a su despacho. Entonces diga si es por perezoso o porque está enfermo. En Venezuela se cayó Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior de Maduro, y hay un remesón en la cúpula militar venezolana. Este Miguel Rodríguez Torres es el que escribió uno de los 3 autores del libro Colombia, la paz se negocia, no se conquista, que es el Vademecum, el catecismo, que hizo escribir Hugo Chávez para que tuviera en cuenta Juanpa y para que lo pusiera en movimiento. Era la época en que el presidente Uribe Vélez acababa de ser elegido. Había que negociar, preparar a las FARC para negociar. La ruta armada estaba fracasada. Negociar. ¿Todo esto a propósito de qué? De que Miguel Rodríguez Torres era el autor, uno de los coautores de ese libro que desapareció de las bibliotecas. Nosotros tenemos, pero se encuentra en el aire, lo encuentran ustedes en la nube, porque ahí está dicho todo lo que nos iban a hacer, cómo nos iban a traicionar con unas negociaciones, cómo esto de Juanpa y de la Calle y de Frank Perry y de Jaramillo, todo eso estaba previsto. La vía de la negociación es la vía para tomarse el poder en Colombia. Pues Miguel Rodríguez Torres se cayó. ¿Qué es lo que está pasando en la cúpula militar venezolana, en la cúpula de la policía? Asesinaron a Serra. Eso parece definitivamente un problema de sexo, de homosexualidad, pero los otros asesinatos, las otras muertes, los otros conflictos internos del chavismo indican que tal vez se está oyendo el canto del cisne para ese régimen en Colombia. A apostar carreras, Juanpa, porque de pronto se queda usted sin socio en Venezuela. 2 tiroteos en los Estados Unidos. Un joven estudiante, buen estudiante, persona querida, amable, resolvió emprenderla a tiros contra sus compañeros. Mató a 1, hirió a 4 y se suicidó. Y en California, un hombre hiere 3 policías y un civil. Volvamos con lo de Colombia. Hay que ir y venir. Pastor Alape, ese prodigio de civilismo, le recuerda otra vez al gobierno que hay que devolver el ejército a su rol constitucional de custodiar las fronteras. Eso significa lo que tantas veces hemos dicho y lo que de la Calle niega, pero las FARC
todos los días repite: sacar el ejército de las zonas turbulentas de orden público en el país, sacarlo de las zonas cocaleras, sacarlos de las regiones que ya las FARC tienen dominadas. Hay que sacar el ejército y mandarlo a custodiar las fronteras. Esa es la tesis, otra vez repetida de las FARC a través de este prohombre, de este gran intelectual, de este prodigio de ser humano que es Pastor Alapi, uno de los peores asesinos que tiene la humanidad. En Irán, ataques con ácido, la forma indecente de vestir. Ya pues hay una nueva modalidad de ataque con ácido en Irán y es para todas las mujeres que se visten indecentemente, es decir, que no se ponen el manto. Si les ven la cara, están indecentemente vestidas. Y eso es lo que se quiere implantar por el mundo. Volvamos a Colombia porque hay unas declaraciones importantes de dos personajes de la vida nacional. Juan Manuel Galán dice que a su papá lo mató la prohibición para el consumo de la droga. No, doctor Galán, lo mató la mafia, lo mató el mismo país que está representado ahora por los de las FARC, a quienes usted en este momento les rinde pleitesía como parte esencial de un acuerdo. Esos asesinaron a su papá, a Luis Carlos Galán. ¿Lo mató la prohibición? Pues digamos entonces que las prohibiciones, los códigos penales son los que matan a la gente. Como está prohibido matar, entonces es por esa prohibición de matar que a la gente la matan. Y como está prohibido robar, si estuviera permitido robar, pues entonces los ladrones no tendrían que matar a nadie. ¿No le parece una buena lógica esa? Y tenemos al ministro de Salud diciendo que es mucho mejor regular la marihuana que prohibirla. ¿Y por qué no la cocaína, doctor Gaviria? A ver cuál es la diferencia. Si la conexión entre lo uno y lo otro es una conexión obvia. ¿Será que usted es de la línea de Ernesto Samper cuando era presidente de ANIF y que pedía la legalización de la marihuana? Tantos años después, toda la evolución, el ser de vanguardia, el ser un hombre nuevo como usted, es coincidir con lo que dijo Ernesto Samper Pizano hace, ¿cuántos años? 30 tal vez, que teníamos que legalizar la marihuana. Eso es más o menos lo que dicen o le recomiendan a ciertas mujeres a la hora de la violación, que se relajen y la disfruten. Colombia tiene que disfrutar la violación de la marihuana, que la está destruyendo. El país se está destruyendo con el consumo de marihuana. Lo mejor es autorizarlo. En Nigeria, el Boko Haram secuestra 30 adolescentes más. Irak, el ejército oficial, dice que empieza a ganar la guerra con el apoyo de los bombardeos de los Estados Unidos y los otros países aliados. Sigue la batalla en Kobani, van 815 muertos. Y en Ucrania, Petro Poroshenko ganó ampliamente las elecciones parlamentarias. Eso acerca a Ucrania a la Unión Europea. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un hombre nacido en un día como hoy, en 1467, en Breda, pero que se llamó siempre de Rotterdam, Erasmo de Rotterdam. Uno de los grandes intelectuales del Renacimiento, un hombre que marcó la pauta en la literatura, en sus comentarios ácidos sobre ciertas cosas, amigo y enemigo de Lutero, amigo íntimo de Tomás Moro, nunca quiso las austeras reglas de los conventos y se dedicó a burlarse de la humanidad entera, como consta en su libro más conocido, El elogio de la locura. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Con esta música tan maravillosa les cuento que el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que en lugar de fiscal parece el representante de las FARC en Colombia, apareció después de muchos días de ausencia para insultar y demostrar una vez más su parcialidad evidente y su falta de independencia. Dijo que viajó para discutir. Sí, se nos cortó
Se nos cortó el micrófono de Montserrat Fernández. En todo caso, el tema del fiscal es que resuelve venirse contra todos. Él estaba en Ginebra buscando nada menos que la fiscal de la Corte Penal Internacional le dijera que sí podía haber paz con impunidad. Y la fiscal de la Corte Penal Internacional le dijo que no, que definitivamente no, que los acuerdos internacionales dicen que los delitos de lesa humanidad, los delitos contra el derecho internacional humanitario, violatorios de los derechos humanos, se tienen que pagar con cárcel. De manera que vino con el rabo entre las piernas más furioso que nunca. Y la emprendió contra el doctor Gómez Méndez, no sé por qué, ese problema es de él y no mío, y la emprendió conmigo. Y todo porque yo había dicho que estaba enfermo. Una de dos, o está enfermo o es un perezoso. Una de dos, no quiero decir la palabra equivalente a perezoso para no ofenderlo. Y pregunté con la más buena fe del mundo si es que estaba enfermo, que lo supiéramos los colombianos, entre otras, para tener ocasión de orar por su salud. Y vea pues, iracundo el fiscal, porque uno quiere rezar por él. Así es cierta gente como Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, que, como dice muy bien Montserrat Fernández, no trabaja como fiscal cumpliendo su deber, que es el de investigar los crímenes que se cometen en Colombia, sino saliendo a Ginebra y a los periódicos y a todas partes para defender a las FARC, con las que estuvo haciendo lobby, doctor Londoño. Es una palabra dura, pero es así como se ve desde fuera, ¿no? Un fiscal que no es independiente, que además es muy ofensivo. Me parece que los insultos fueron duros, innecesarios, y están en la onda, ¿no? Porque es así como él está constantemente descalificando a los que piensan de una manera diferente. Pero Montserrat pierde su tiempo. Yo soy de los que dicen que a uno no lo ofende quien quiere, sino quien puede. Entonces, pues las cosas que dice a mi respecto el señor fiscal me tienen sin cuidado. Le falta mucha estatura, y no solamente en el orden físico, que es lo de menos, sino en el orden moral, el señor fiscal general de la Nación, para ofenderme a mí. Es un amigo de las FARC, con eso está dicho todo. Y queremos saber si está enfermo o si es un perezoso que no asiste a su despacho, porque llevamos meses con el señor vicefiscal general de la Nación dictando cátedra sobre esto y sobre aquello, hablando de los crímenes, hablando de lo que le corresponde hablar al fiscal, porque él no está en su despacho. O que el tema de las FARC ocupa todo su tiempo, ¿no? Quizás esa también es otra opción, ¿no? Que hay que barajar. Un viaje a Ginebra se hace en 3 días, uno para llegar, otro para que la fiscal le diga que está completamente equivocado y otro para regresarse. Y así volvió, con el rabo entre las piernas, e iracundo la emprendió contra Gómez Méndez y contra mí. Repito, el pleito de Gómez Méndez no lo voy a comprar yo. El pleito mío lo resumo de esa manera. No me ofende el señor fiscal porque no tiene estatura para eso. Y no me preocupa su salud. Me preocupa su salud como la de cualquier ser humano. Tengo la obligación de orar por los enfermos. Esa es una obra de misericordia que me enseñaron desde que era muy niño, pero me preocupa sobre todo que la Nación no tenga un fiscal en ejercicio, sino que todo lo tenga que hacer el vicefiscal. ¿Es porque está enfermo? ¿O no? Él dice que no está enfermo. Bueno, maravilloso, entonces es un perezoso, es una persona que incumple sus deberes. Pasemos un derecho de petición para preguntar cuántas veces ha faltado a su despacho en este año el fiscal general de la Nación, para que ustedes se aterren, y eso es con su plata, queridos oyentes, porque ese señor tiene sueldo de congresista o de magistrado de las altas cortes. Se gana 24 millones de pesos y no va a trabajar. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 27 de octubre del año 14. Son las 6:28. El señor Procurador General de la Nación continúa su marcha en solitario contra lo que puede considerarse como la nueva farsa del narcoterrorismo, que convirtió su discurso en una bandera electoral, utilizando para ello todas las formas de lucha. Ordóñez Maldonado recorre el país, enfrentando con coherencia y vigor la manguala
que se montó desde la tierra de los hermanitos Castro por el gobierno de Juanpa y los secuaces de las FARC. Ordóñez fue aclamado en Valledupar, en el Valle de Upar, por la totalidad de los asistentes, en donde arrinconó a Juanpa contra las cuerdas, a quien no le quedó otro recurso que sumarse a lo propuesto por el valiente jefe del Ministerio Público, quien con un decálogo de preguntas desnuda las farsas intenciones del gobierno procastrista que es dirigido desde La Habana, en donde los militares le llevan hasta a Flores, a Pacho Chino, Romaña y Alape, dejando por el suelo el honor militar. Pregunta el procurador desapaciblemente: ¿pueden existir víctimas sin victimarios? ¿Puede haber víctimas sin reparación, justicia, blindaje contra la extradición? En temas de lesa humanidad, serán sancionados con trabajo social. Los crímenes de guerra también serán sancionados con trabajo comunitario, democracia local o control social territorial de las FARC sobre las fuerzas militares, nueva concepción de la seguridad, justicia transicional limitada para los militares y plena para los guerrilleros, todo en manos del gobierno. Ante las declaraciones del Mindefensa sobre los viajes de Timochenko desde Venezuela a Cuba, el gobierno Santos acordó, aceptó, toleró que Venezuela proteja a Timochenko. Doctor Londoño, ¿y por qué no volvió a Cuba el general Jorge Enrique Mora? Bueno, eso no lo sé. Usted me está yo, dando pues esa como a mí me me está contaron, dando- me cuentan, me está dando esa tengo noticia, mis usted yo no pajaritos que me sabía. cuentan. ¿No está yendo a Cuba el general Mora? Como que no lo estuvo la sabía. última vez, me contó un pajarito que, de esos pájaros lo dormidos que Ajá. van los domingos a unos de ayuno, me cuentan cosas. Que se despiertan y le cuentan. Sí, señor. Bueno, no sé qué es lo que pasa. En todo caso, William, esas preguntas del procurador son de antología. Las van a encontrar ustedes en nuestra página web, las vamos a montar, porque son 10 preguntas claves, empezando por una pregunta: ¿puede haber víctimas sin victimarios? ¿Cómo le parece? ¿Con Las eso hay? víctimas, aquí estamos. Ahí nos convocaron a las víctimas. Yo no puedo ir porque estoy en este trabajo con ustedes y no lo voy a dejar. Pero a las 8:30 de la mañana empieza esa reunión de víctimas de las FARC, que tienen cara, que tienen su dolor a cuestas, que han sido ofendidas por estos guerrilleros que ahora, según Santos, tenían toda la razón para matar, porque es que la guerra tiene unas causas objetivas que hay que respetar. Vaya. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos ustedes. Como aquí en La Hora de la Verdad nos caracterizamos por seguirle la pista a las noticias, hoy iniciamos esta semana laboral hablando de la segunda vuelta electoral que tuvo lugar ayer en el Brasil, contándole de manera inicial a nuestros oyentes que luego de un estrecho resultado, Dilma Rousseff resultó electa el día de ayer en una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia de ese país, según registran a esta hora los diarios más importantes del Brasil. Con el 100% de los votos escrutados, la actual mandataria logró el 51,64% de los sufragios contra el 48,36% que logró Aécio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. La prensa del Brasil, para que ustedes tengan presente, registra a esta hora que los estados más atrasados de esa nación, los que reciben gran parte de la ayuda social del gobierno, como era de esperarse, le dieron su apoyo rotundo a Dilma en esta segunda vuelta, y los estados más prósperos, por otra parte, como es el caso del estado de Sao Paulo, le dieron su apoyo a Neves. Luego de estas elecciones en el Brasil quedan claras varias cosas. En primer lugar, que el Partido de los Trabajadores, que es la colectividad a la cual pertenece Dilma Rousseff, es el que ha mandado la parada y así se espera que siga haciéndolo. Con Lula da Silva desde el año 2002 al 2010 y ahora con la señora Rousseff, quien gobierna Brasil desde ese año y ahora se espera que lo haga
haga hasta el año 2018, cuando terminaría su segundo mandato. La otra cosa que queda clara es que la verdadera prueba de fuego para la señora Dilma Rousseff viene ahora precisamente en este segundo mandato, ya que Brasil presenta una economía estancada. Ese país se mueve bajo denuncias graves de corrupción en este gobierno, como lo hemos venido diciendo aquí en La Hora de la Verdad, y también el Congreso no anda bien. Hay un parlamento fragmentado y, por otra parte, el descontento de la gente con las políticas que viene implementando Dilma han provocado enormes manifestaciones que pueden volver a paralizar ese país, según dicen a esta hora varios expertos consultados en la prensa del Brasil. Para no hacer más larga esta noticia, tenemos que finalizar contándole a nuestros oyentes que ya mandatarios de la región, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros mandatarios como la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, el del Ecuador, Rafael Correa, y también el de Colombia, Juan Manuel Santos, le han dado su apoyo y la han felicitado por esta victoria. Victoria para Dilma Rousseff. Esto es lo que dicen ahora los comunicados que expresan y sacan los países acabados de mencionar. No deje pasar esto por alto. Brasil, como gran parte de los países de Latinoamérica, prácticamente todos, fueron beneficiarios de una ola de prosperidad que le llegó a los países emergentes cuando los términos de intercambio se alteraron y cuando las materias primas llegaron a unos precios astronómicos. Por el despegue de la China, por el despegue de Europa, fueron años felices que le produjeron a estos países unos ingresos gigantescos, como nunca tuvieron antes. Y es una de nuestras críticas a Santos. Sí, la economía colombiana estuvo bien. ¿Dentro de cuál ambiente internacional? ¿Y qué se hizo con ese dinero? ¿Qué se hizo con esa bonanza? ¿Qué hizo Brasil con lo que recibió en aquellos años felices donde todos sus productos agrícolas, usted sabe que Brasil es inmenso productor de café, de azúcar, de cacao, de cítricos, todo eso tuvo unos precios internacionales gigantescos. ¿Qué hizo Brasil con toda esa bonanza? Lo mismo que hizo Colombia con la bonanza que Juanpa botó en mermelada para los corruptos. Y esa es la gran pregunta que se hacen los brasileros. Por aquí tuvimos un verdadero río de dinero. ¿Qué hicimos? ¿Dónde fundamos las grandes compañías, los grandes desarrollos tecnológicos, los grandes desarrollos industriales que nos puedan rescatar, los grandes desarrollos forestales? ¿Dónde está ese dinero? Lo votaron. El Partido de los Trabajadores votó el futuro del Brasil. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana hablando de petróleo. El precio de referencia WTI a esta hora es de $80.53. Y mire, en el país ya empezó la discusión desde el sector privado sobre las proyecciones del precio del crudo para el año entrante. Y empieza esta discusión porque las petroleras tienen que hacer sus presupuestos y para eso buscan un promedio de precio para poder hacer esas proyecciones y esos cálculos a ver cómo van a funcionar el año entrante. Pues bien, desde las petroleras los cálculos apuntan ya a un precio de entre $70 y $85 por barril. Los ojos de los analistas están puestos, por supuesto, en Ecopetrol. Allá, en la estatal petrolera, presentarán a finales de noviembre su plan de inversiones para 2015 y ahí sabremos qué terreno está pisando Ecopetrol en cuanto al precio, porque pues en cuanto a exploraciones ya conocemos cuál es la dura y cruda realidad y pues hemos hablado ya de cómo está la situación en exploraciones, pero el problema en este momento y lo que se está revisando es cuál va a ser la base del precio de petróleo sobre la cual pues Ecopetrol va a hacer sus proyecciones para el año entrante. Entre tanto, petroleras como Manzarrobar ya anunció que va a reducir en $10 el rango del precio del barril. Y es que, doctor Londoño, recordemos las palabras de Carlos Gustavo Cano a través de estos micrófonos la semana pasada. El país se volvió petróleo dependiente y llegó a ocupar en su momento el 8% del Producto Interno Bruto. Las cosas son muy difíciles para el país cuando tenemos un marco fiscal calculado, el de mediano plazo, calculado sobre los $97.
Hoy lo advierte también en entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo. El exministro de Hacienda, Roberto Junguito, dice que los ingresos fiscales van a estar por debajo de lo proyectado por cuenta de este problema del precio del petróleo, y pues aquí por supuesto viene un inmenso problema para las ya maltrechas finanzas públicas del país y para ese gigantesco hueco fiscal. Así están las cosas y por supuesto seguimos monitoreando muy de cerca el precio del petróleo, que parece encontró un lugar bastante cómodo sobre los $80, pero que definitivamente es un descuadre de por lo menos $20 por barril que, no lo dude usted, descuadra las finanzas del país. Las vuelve pedazos, las vuelve pedazos. Es el cuento del muchachito que le preguntó al papá: papá, ¿usted sabe quién es Mike Tyson? El papá dijo: hijito, Mike Tyson, me suena. Y dice: no, papá, no lo suena, lo vuelve pedazos. Bueno, con la crisis petrolera estamos así. Eso no es que descuadra las finanzas, es que las tritura, las vuelve pedazos. El presupuesto de la nación está basado en más de 1 millón de barriles de petróleo por día, a más de $95 el barril. Sí, a 97, y estamos lejos del 1 millón de barriles, hay que decirlo también. Por eso. Y eso no se pudo. Y la noche que llega. Noche que llega. Muy bien, en este momento el barril de petróleo está a $80.50. Y como usted con tanta frecuencia ha hablado de la infraestructura colombiana y del desastre de la infraestructura colombiana, que teníamos una información de la que no se paró mientes ni siquiera en la campaña presidencial. ¿Cuántos puestos perdió Colombia en el nivel de infraestructura en el mundo? 47 puestos, doctor Londoño. En el índice ¿Pasando de cuánto a cuánto, Alejandro? En el índice de competitividad global, doctor Londoño. No, ¿índice de competitividad o infraestructura? En el índice de competitividad global, doctor Londoño, se miden varios factores. Se mide la educación, se mide, entre otros, la infraestructura. Y en la infraestructura Colombia bajó 47 puestos en la, digamos, en la calificación, en su ranking. ¿Tiene ahí el dato de dónde estaba y a dónde fue a parar? No, doctor, pero se lo consigo ahora para el oído, que hablemos del tema de infraestructura y de su infarto en el país. Muy bien, muy bien. De manera que le cuento, hablando de la infraestructura, que la carretera a la línea está bloqueada por un derrumbe. Sí, señor, un derrumbe por el lado de Calarcá. Y esa carretera a la línea es la que conduce al puerto de Buenaventura. En este momento el comercio internacional del país está bloqueado por un derrumbe, porque no somos capaces de construir carreteras, porque se nos vienen encima y porque perdimos 47 puestos en el mundo en los 4 años de Juanpa. Ese es el resultado de 4 años de este gobierno. Y vamos ahora con Alejandro Ramírez, por favor. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Con la llegada de los narcoterroristas, con el alias de Romaña, Carlos Antonio Lozada, Isaías Trujillo, Pacho Chino y alias Pastor Alape, a la mesa de negociaciones de La Habana, las FARC le dejaron claro al gobierno de qué están hablando cuando hablan de cese bilateral al fuego, el mismo que aceptó estar estudiando el presidente Juan Manuel Santos en la Asamblea de la ONU. A la guerrilla no le gustó el pronunciamiento de crear un comando de transición a cargo del general Javier Flores, para estudiar la desmovilización y entrega de armas de la guerrilla, porque dicen que conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. En su primer pronunciamiento, aclaró alias Pastor Alape que en la necesidad de no vulnerar el equilibrio que debe existir en la mesa en cuanto a la condición de partes iguales, que el proceso de diálogo le confiere a la guerrilla y al gobierno, se obliga a las FARC a conformar un comando guerrillero de normalización y no de transición, con la misión de estudiar el regreso de la fuerza militar a su rol constitucional de defensa de las fronteras y su no utilización irregular, califica a la guerrilla, para asuntos de orden público interno. Como al Comando Estratégico de Transición le asignaron funciones que nada tienen que ver con lo convenido en el punto 3, denominado fin del conflicto, dicen los guerrilleros, nada se dijo sobre la dejación de armas de las FARC, sino de dejación de armas en general,
Para la narcoguerrilla, la dejación de armas se refiere a las dos partes contendientes. Dice el guerrillero: si hay paz, las FARC ya no usarán las armas para hacer política, y el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política. Doctor Londoño, al parecer el presidente Santos no entiende estas aclaraciones, y un día después de ese pronunciamiento del guerrillero Alape, en Buenaventura, dijo que la presencia de varios jefes guerrilleros en La Habana indica que el proceso va en la dirección correcta. Dice lo siguiente: yo aquí repito lo que dije ayer, la presencia de los comandantes o los jefes más duros de las FARC en La Habana es una buena noticia. El hecho de que estén trasladando a estos jefes los militares es porque ya vamos a comenzar a hablar de cómo es que van a dejar las armas, cómo es que van a hacer la transición, y si van a discutirlo con nuestros propios militares, eso es una noticia importante, que nos da una señal que vamos en la dirección correcta. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Quiénes eran los equivocados entonces, los guerrilleros o nosotros? Parece que fuimos nosotros los 47 millones de colombianos que nos equivocamos, y al país se lo hemos debido dejar en manos de los pachuchinos, de los pastores alapes y de los romañas desde hace rato. Eso es lo que hemos debido hacer, y entonces no hubiéramos tenido problemas, y estaríamos desde luego peor, infinitamente peor que Venezuela y que Cuba. Esa es la cuenta que no se hace, y esa es la verdad que no se dice. Estas son las noticias del momento, y en un instante hablaremos con Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, para que nos cuente quiénes son estos personajes que acaban de llegar a Cuba, porque son los comandantes, dice el propio Juan Manuel Santos, los comandantes. Vamos.